Joe Biden arremete contra Venezuela, ¿por qué lo hace? Porque ellos saben que se les apagó el golpe de Estado guarimbero y quiere darle ánimo a los golpistas desde allá. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que debería preocuparse por la miseria, la pobreza en Estados Unidos y no meterse en los asuntos de los venezolanos. Estas declaraciones son producto de la derrota de ellos en su pretensión de intervenir en Venezuela a través de la OEA. Extra urgente, último minuto. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, esperamos que se encuentren bien. Una vez más los acompañamos con información importante acerca de los últimos sucesos en Venezuela en el día de hoy. Les invitamos a prestar muchísima atención al desarrollo de todas las noticias, pero antes queremos enviarles un saludo muy especial a todas estas personas que aparecen en pantalla, que día a día nos motivan a seguir adelante para seguir trayéndoles la mejor información del momento. Les enviamos un fuerte abrazo desde la distancia y les agradecemos por ver estas noticias a diario y seguir nuestro canal informativo. Así que si también ustedes desean aparecer en los saludos de la próxima emisión de noticias, les invitamos a que nos comenten el país desde donde se reportan. Eso lo pueden hacer en la sección de comunidad de nuestro canal o en la sección de comentarios de este video. Ahora sí, comencemos con la información. Damos paso a toda la información, noticias internacionales. Y presten mucha atención, amigas y amigos, a esta noticia porque la recta final de la dictadura de Nicolás Maduro ha dado inicio, señoras y señores. Y es que uno a uno ha empezado a caer los grandes aliados del dictador venezolano y en este momento el miedo se apodera del Palacio de Miraflores. Hace pocas horas llegó Evo Morales a Venezuela, uno de los más grandes aliados de la dictadura venezolana, y se reunió en Caracas con su par, el dictador Nicolás Maduro. Y es que dice en este momento que el dictador venezolano estaría desesperado, buscando asilo político, buscando ayuda. Y esto debido a que al conocerse la decisión del Tribunal de Cabo Verde, donde se aprueba la extradición de Alex Saab, su testaferro, Maduro sabe que lo más seguro es que Alex Saab hable y lo delate. Pero es aquí cuando se ponen interesantes las cosas, porque resulta que si Alex Saab habla, no solo entregaría a Maduro, sino también a Cilia Flores, la esposa del dictador, y todo un montón de funcionarios chavistas que hacen parte de la misma corrupción. Maduro teme a la orden de captura que se está preparando. Pero eso no es todo, damas y caballeros. El Pollo Carvajal en las próximas horas también llegaría a los tribunales de los Estados Unidos. Son dos grandes aliados de Maduro quienes podrían hacer caer a la dictadura, ya que después de que reciban una condena de 50 a 60 años, no van a tener otra opción más que empezar a hablar para recibir beneficios con la entrega de información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro. El dictador estaría en este momento desesperado, tiene miedo a las pruebas que puedan entregar contra él y Cilia Flores. Los Estados Unidos de Norteamérica, el Departamento de Estado ha dado la luz verde y el visto bueno para un proceso golpista de escalada para la intervención de Venezuela. Así lo digo y así lo enfrentaré. Y atención porque el presidente colombiano Iván Duque por su parte anunció que ha dado permiso para que cualquier tipo de tropas de Estados Unidos pueda aterrizar en Colombia. Se confirma que ya llegaron hace más de 4 meses a territorio colombiano. En este momento se puede observar miles de tropas con mucho equipamiento militar que solo están a la espera de las órdenes del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para entrar y ayudar a una estabilización de Venezuela. Todo eso se llevará a cabo si Nicolás Maduro no renuncia en los próximos días o en las próximas horas. Estados Unidos ya tiene todas las opciones listas y preparadas sobre la mesa para la salida del dictador venezolano. De detener lo que en América Latina y el Caribe es indetenible, las corrientes históricas, rebeldes, revolucionarias, nacionalistas, bolivarianas, patrióticas, antiimperialistas, no lo han podido. En un siglo con dictadura, no podrán en el siglo XXI tampoco. Por ninguna vía podrán con nosotros. Se lo juro. Desde mi alma de revolucionario les juro, no podrán con Venezuela. Ni con amenazas, ni con agresiones, ni de ninguna forma podrán con la patria de Bolívar. Y en otras noticias de Venezuela les contamos que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, condenó la intimidación y la criminalización de los defensores de los derechos humanos en Venezuela. Además denunció que los ingresos de la población siguen siendo insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado. También habló de China, Afganistán y las amenazas medioambientales. Michelle Bachelet condenó la persecución contra los defensores de los derechos humanos y líderes sindicales en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro y critica la falta de divulgación de datos públicos en el país. El papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido. Así lo resaltó la alta comisionada para los derechos humanos en su discurso de apertura de la 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La exmandataria chilena expresó su preocupación por la intimidación y criminalización de los activistas y alentó el diálogo para elecciones en universidades. En cuanto a la falta de transparencia por parte del régimen de Nicolás Maduro, indicó que la falta de datos públicos impide un adecuado monitoreo de las políticas públicas. También dijo que su oficina ha evaluado y formulado
recomendaciones sobre los centros de detención preventiva del régimen y pidió la liberación de los presos políticos. Seguimos dispuestos a acompañar las reformas policiales y judiciales en curso para apoyar el cumplimiento de las normas de derechos humanos aplicables. De los casos compartidos a través de nuestros mecanismos de cooperación, 152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020. Reitero mi llamado a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente y celebro la absolución de Julio Bratar. Además, lamentó las penurias de la población en el marco de la crisis económica, ya que los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, lo que afecta a la alimentación y a la educación. La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia de COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos. Reitero mi llamado a que se levanten estas sanciones. Así lo señaló Bachelet. En el informe de la oficina de Bachelet se pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular en lo referido a la pandemia, y que para ello se asegure una distribución justa de las vacunas que han estado ampliamente disponibles en los países ricos en detrimento de los pobres. Bachelet anunció que el pasado viernes se renovó el acuerdo entre su oficina y el gobierno venezolano para que personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país. Gracias a este último entendimiento, los observadores de su entidad en Venezuela han pasado de 6 a 12. Confío en que el diálogo político que tiene lugar actualmente en México, dijo Bachelet, pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en más avances para la protección de los derechos humanos. Así culminó en referencia al proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición, algo que sin duda, damas y caballeros, no es más que, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, un circo montado por la dictadura madurista y aquellos sectores que se hacen llamar de oposición. Sin embargo, nos gustaría conocer las opiniones de cada uno de ustedes al respecto. Pero mientras tanto vamos a continuar con mucha más información. Avanzamos con más información. Y muchísima atención porque les contamos que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice que no descarta autorizar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Así como lo acaban de escuchar, señoras y señores, el líder opositor no descartó en una entrevista con un medio internacional autorizar una intervención militar de los Estados Unidos o una fuerza extranjera en Venezuela, de ser necesario, para que el dictador Nicolás Maduro cese de usurpar el poder. Nosotros, dijo, haremos todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario. Así respondió Guaidó a la pregunta de si haría uso de las facultades como jefe del Parlamento y presidente encargado para autorizar eventualmente una intervención militar. Todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario. Sí, Fernando, con respecto a esto, que es una opción bien polémica a nivel internacional, a nivel mundial, por lo que implica el uso de fuerza militar. Por cierto, Venezuela no tiene por qué ser extranjera, ya hay suficientes militares venezolanos descontentos que pudieran ejercer esa opción. El dirigente, cuya presidencia interina reconoce en medio centenar de países, enfatizó que hará todo lo que sea necesario, todo lo que tengamos que hacer, dijo, para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños o pacientes por falta de medicinas. Vamos a hacer todo lo que sea que tenga menor costo social, que genere gobernabilidad y estabilidad para poder atender la emergencia. Así lo sostuvo Guaidó, preguntado 2 veces sobre si autorizaría una intervención militar. Sí. Con respecto a eso, yo he sido muy sincero desde el principio, la construcción de capacidades, ¿no? Cuando hablamos de la opción de fuerza, además que evidentemente nos coloca un dilema inganable, guerra o paz, eso no lo gana nadie. La opción es la paz. Ahora, hoy no hay paz en Venezuela. Cuando asesinan pemones, cuando asesinan jóvenes estudiantes, cuando no puedes atender a tus hijos en los hospitales, cuando no puedes salir en las calles porque Caracas hoy es la capital más violenta del mundo, si la venimos asesinando por cada 100.000 habitantes. Y la segunda tercera es Valencia, que está a 2 horas de Caracas. Porque ellos hablan, apliquemos R2P para Venezuela ya. ¿Usted sabe qué significa R2P? Es en inglés. Ni siquiera pueden pensar en nuestro idioma. Piensan en inglés. R2P es la intervención militar ya. La excusa: los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. No pueden decir que tenemos armas químicas, como dijeron de Saddam Hussein. No pueden decir que tenemos armas nucleares, como dijeron de otros países. No pueden mentir por esa vía y entonces arman con millones de dólares desde el Departamento de Estado expedientes falsos contra Venezuela para decir que esto es una dictadura,
para decir que Venezuela es narcotraficante, para decir que Venezuela se violan los derechos humanos, y entonces hay que aplicarle R2P. Juan Guaidó se autoproclamó gobernante el 23 de enero de 2019 luego de que el legislativo declaró a Maduro en usurpación del cargo. El presidente estadounidense Joe Biden reconoció a Guaidó desde el mismo momento en que Biden llegó al poder y hace poco reafirmó que el uso del ejército en Venezuela es una opción que se ha considerado ante la crisis política y socioeconómica del país petrolero. Aquí los días en Venezuela ya se cuentan en vidas humanas. En los últimos meses han asesinado a sangre fría, el FAES, una unidad de las Fuerzas Armadas, a 70 jóvenes, así lo denunció el opositor. Más bien, pues digamos que esta tesis está ganando terreno en la medida en que el gobierno se radicaliza con posiciones como la de no dejar ingresar la ayuda humanitaria. ¿A usted le temblaría, no le temblará la mano para autorizar una eventual intervención militar de Estados Unidos? Y nosotros haremos todo lo que sea necesario, todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños como en Anzoátegui, o pacientes renales porque no tienen la bolsa de diálisis peritoneal, que lo que cuesta son $80 al mes el tratamiento. O sea, y ponen vidas en riesgo por apenas ese elemento cuando se robaron miles de millones de dólares. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo que sea, que tenga menor costo social, que genere gobernabilidad y estabilidad para poder atender la emergencia, para poder recuperar los servicios públicos en Venezuela. Hoy el venezolano promedio cocina con leña en Venezuela, o porque se fue la luz, o porque no encontró gas doméstico para poder cocinar. Entonces, aquí los días en Venezuela ya se cuentan en vidas humanas. Además de todo esto, Juan Guaidó dice que sigue siendo un hombre libre porque el gobierno del asediado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, teme las consecuencias de arrestarlo y más bien Maduro recurre a enviarle terroristas encapuchados para secuestrarlo. El opositor escribió en Twitter: porque están asustados, los que intentan propagar o generar una percepción de control son los que no lo tienen. Sus comentarios se han producido días después de que uno de sus aliados más cercanos fuera arrestado por las fuerzas de seguridad de la Agencia de Inteligencia de Venezuela, SEBIN, y al igual que encapuchados intentaran secuestrarlo a él mismo. Quiero mandar un mensaje muy claro hoy a Miraflores. Compañero, el juego cambió. El pueblo está en la calle. El pueblo va a seguir en la calle. ¿Sabe qué le hablé, gente? Pueblo de Venezuela. Les hablé de amnistía. Les hablé de perdón. Les hablé de reconciliación. Les hablé del futuro y de la paz que queremos para nuestro país. A esos funcionarios. Y aquí estoy. Porque soy el legítimo presidente de la Asamblea Nacional que va a defender los intereses del pueblo. Y bueno, amigas y amigos, queremos dejarles la opinión a cada uno de ustedes que piensan al respecto de toda esta situación que hemos expuesto en el día de hoy en esta emisión de noticias. No olviden dejarnos sus comentarios y reportar el país desde donde nos ven y nos escuchan. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información en sus redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.